Agradecer a la ponente que nos acompaña hoy, Maite Garrido Landazábal. Ella es doctora en psicología, catedrática de evaluación y diagnóstico psicológico en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco y toda un exponente del trabajo en la infancia y la adolescencia desde diferentes miradas, desde la aproximación, aprendizajes colaborativos, intervención educativa en contextos educativos y últimamente en las activas investigaciones que he ido desarrollando en materia de acoso escolar, de violencia, de bullying y de ciberbullying. Su actividad docente e investigadora gira en torno a temas relacionados con la intervención psicológica en los contextos educativos y con el desarrollo de instrumentos de verificación, de evaluación psicológica para niños, adolescentes y adultos. Es una persona, una profesora, como digo, que ha creado 5 programas de intervención para niños y niñas adolescentes y los 5 programas están publicados en la editorial Pirámide en el año 2000, desde el año 2003 al 2008 aproximadamente. Bien, los últimos instrumentos que ha creado, cabe mencionar el test de dibujo de las 2 figuras humanas, publicado en 2009, el listado de objetivos para la evaluación de autoconcepto en 2011 y ciberbullying, un screening de acoso entre iguales para medir el acoso presencial a nivel de bullying y el tecnológico ciberbullying entre adolescentes. Desde 1996 ha sido investigadora principal, ha dirigido proyectos de investigación tanto en convocatorias competitivas del Ministerio de Educación y Ciencia como del Gobierno vasco, así como de programas de la Unión Europea. Es autora de 29 libros, 60 capítulos de libros y 120 artículos de investigación publicados en las más prestigiosas revistas de investigación científica. Ha sido también galardonada con diferentes premios, el último, el Nacional de Investigación de Evaluación Psicológica Nicolás Seisdedos, y ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Educación y de Investigación Educativa en los años 1994 y 2006. Bien, la problemática que nos acompaña en este primer seminario, como hemos dicho, es una problemática social que está presente prácticamente en todas las sensibilidades sociales, en todas las esferas de la sociedad, que es la violencia. Estamos envueltos en un mundo donde la violencia y la agresividad forman parte del desarrollo y de las relaciones afectivas, emocionales, sociales, psicológicas, y donde, como no, el problema del acoso y del ciberacoso, según las estadísticas reflejadas durante los últimos años, es un valor que continúa creciendo. La violencia entre iguales es importante detectarla, sobre todo para aquellos profesionales que trabajan en la intervención con adolescentes, porque permite identificar, en primer lugar, diferentes objetivos a la hora de establecer este tipo de intervenciones. En primer lugar, identificar las relaciones con las características del acosador, de aquellas personas que practican bullying y ciberbullying. Es importante también conocer las características de los agresores y de las víctimas para poder intervenir adecuadamente sobre ellas y, de algún modo, también investigar o poder alcanzar o conocer herramientas para que los profesionales puedan intervenir. Bien, todos estos objetivos que acabo de mencionar vamos a tratar de desenmascararlos durante el webinar de esta mañana y espero que sea del interés de todos nosotros. Al final de este webinar habrá una serie de preguntas y estará abierta la ponente a tantas cuestiones que podáis realizar. Indicar finalmente que este webinar se marca dentro de lo que es el máster METIAR, el máster de evaluación, prevención e intervención con adolescentes en riesgo de violencia videoparental, que se realiza desde la Universidad de Valencia en esta su tercera edición y que es un máster
que está principalmente orientado a todas aquellas personas que trabajan en la intervención directa con adolescentes en riesgo o aquellas personas que deseen familiarizarse en todo lo que está relacionado con el contexto de la violencia psicoparental. Os dejo con Maite Garay Gordovil y, bueno, espero que sea agradable y beneficioso. Bueno, buenos días. Muchas gracias, José Javier. Como os ha dicho, soy Maite Garay Gordovil, profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco y colaboro con el máster MEPIAR de la Universidad de Valencia. En este webinar voy a presentaros el tema, uno de los temas que voy a abordar dentro del máster, nuevas violencias, se denomina nuevas violencias, bullying y ciberbullying. Paso a mostraros ya directamente la presentación y a comentaros la información básica del mismo. Como os ha comentado José Javier, en este tema, nuevas violencias, bullying y ciberbullying, en primer lugar voy a contextualizar el fenómeno del bullying y el ciberbullying. En segundo lugar, voy a mencionar algunas estrategias para identificar a víctimas y agresores y finalmente comentaré algunas directrices para prevenir y reducir la violencia entre iguales. Un momento, porque no pasan las pantallas. Vale. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el ciberbullying? ¿Qué porcentaje de estudiantes están implicados y qué sabemos sobre las consecuencias que tiene la violencia entre iguales para todos los implicados? Cuando hablamos de bullying, hacemos referencia a la existencia de una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores que realizan numerosas conductas agresivas variadas, conductas agresivas físicas, verbales, sociales, psicológicas. Es violencia mantenida física y mental. Hay una intencionalidad de hacer daño, una crueldad en hacer sufrir a la víctima por parte de los agresores. Hay una desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o los agresores, desigualdad física, psicológica, social. También hay una periodicidad de esta conducta agresiva, de esta conducta violenta en el tiempo, es decir, es una relación de dominio-sumisión que se mantiene en el tiempo, una conducta agresiva que se repite, y la agresión no solo produce dolor en la víctima en el momento que sufre la agresión, sino que es, diríamos, un dolor de forma sostenida, ya que está permanentemente pensando en los futuros ataques que va a recibir. Cuando hablamos de bullying, nos referimos a distintos tipos de conductas agresivas. Como decía, conductas agresivas físicas, por ejemplo, le golpean, le pegan, le empujan a la víctima, rompen sus objetos, se los esconden, se los roban, etc. Hablamos también de conductas agresivas verbales, le insultan, le ponen motes, hablan mal de él, le calumnian, le burlan. Conductas agresivas sociales, le excluyen, le aíslan, no le dejan participar, le marginan, le ignoran. Conductas agresivas psicológicas para corroer su autoestima, para crearle inseguridad y miedo. Y recientemente estamos viendo otra forma de maltrato que se denomina ciberbullying. El ciberbullying, como digo, es una nueva forma de bullying, una nueva forma de maltrato entre iguales, de violencia entre iguales, realizada mediante dispositivos electrónicos, fundamentalmente Internet y el teléfono móvil. Cuando hablamos de ciberbullying, hablamos de que los agresores, los ciberagresores, envían a la víctima, por ejemplo, mensajes de texto a través del correo electrónico o el móvil, mensajes insultantes, amenazantes, intimidatorios. Le llaman por teléfono, le hacen llamadas anónimas o amenazantes para atemorizarle, le fotografían y manipulan sus fotografías para ridiculizarle y difunden esas fotos o esos vídeos por el móvil o Internet, le excluyen,
le aíslan de redes sociales como Facebook, Twenty, difunden mentiras de esa persona para perjudicarle, difunden información secreta o embarazosa, le denigran y hablan mal de esa persona en una web o en un blog personal, hacen encuestas y rankings, por ejemplo, para denigrarla, para darle votos por ser la menos inteligente o la más fea, le roban la contraseña de su correo electrónico para suplantar su identidad, para enviar, por ejemplo, mensajes agresivos a los contactos de la víctima y que se enfaden con esa víctima, o el fenómeno de happy slapping, le agreden, le filman y distribuyen ese vídeo o bien por el móvil o bien lo suben a YouTube. El ciberbullying, desde el punto de vista del impacto negativo a nivel psicosocial, es aún más grave que el bullying presencial o cara a cara, fundamentalmente porque aumenta la audiencia, porque hay un anonimato del agresor que genera mucha más inseguridad, hay una disminución de la interacción entre la víctima y el agresor, también por el carácter ilimitado del hostigamiento, es decir, una vez de que se sube una foto o un vídeo a Internet, resulta muy difícil borrarlo o eliminarlo, y también por la menor supervisión adulta. Así que cuando hablamos de bullying o de ciberbullying, nos encontramos con tres roles: una víctima que sufre, uno o más agresores y diversos observadores cuyo silencio o pasividad hacen posible que la situación se perpetúe en el tiempo. Muchas veces ellos callan por falta de empatía, y otras veces lo hacen por miedo hacia el agresor, por miedo a que el agresor se vuelva contra ellos. ¿Qué sabemos sobre la prevalencia del bullying? Sobre el porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes implicados que sufren esta conducta violenta. Sabemos a través de las investigaciones que se han llevado a cabo que es un fenómeno general que se produce en todos los países y en todas las clases sociales. Los estudios evidencian que entre un 3 y un 10% hay de nivel de chavales de victimización grave, es decir, entre un 3 y un 10% de adolescentes y jóvenes sufren victimización grave de bullying cara a cara, de bullying presencial, solo que el porcentaje es mucho mayor cuando no hablamos de conducta grave, es decir, entre un 20 y un 30% sufren conductas violentas que no llegan a ser categorizadas como esas conductas de bullying. Y en relación al ciberbullying, nos encontramos cifras en los estudios que nos indican que entre un 20 y un 50% dicen haber sido cibervíctimas, aunque solo entre un 2 y un 7% lo han sido de forma severa. Estas variaciones o estas diferencias entre las investigaciones se deriva, pues, un poco a veces dependiendo de las edades que tengan las muestras de la investigación o de los instrumentos de evaluación que se eligen, que en ocasiones piden información sobre cuántas conductas de estas ha sufrido en el último año, otros en el último mes, otros en la última semana, variaciones entre las encuestas que aplican en las distintas investigaciones. Sabemos que el bullying tiene graves consecuencias para todos los implicados, para las víctimas, para los agresores, también para los observadores, pero sobre todo para las víctimas. Las víctimas normalmente rechazan la escuela, no quieren ir a la escuela, tienen notorios descensos de su rendimiento académico, se sienten inseguras, se sienten solas, infelices, se vuelven hacia sí mismos, se aíslan socialmente, sienten baja autoestima, se sienten culpables, encima de ser agredidos, encima se sienten culpables. Tienen también numerosas somatizaciones, es decir, dolores de estómago, de cabeza, mareos, producto de todas esas tensiones psicológicas se transforman en problemáticas, en enfermedades físicas, sufren también estrés postraumático, tienen continuamente flashback de esas experiencias de agresión que han sufrido, ¿no? Reviven una y otra vez el momento en el que les han agredido, les han humillado. Tienen trastornos de sueño, insomnio, pesadillas, intensa ansiedad, muchos sentimientos depresivos, con mucha frecuencia tienen ideación de suicidio y, lamentablemente, en casos extremos se suicidan. Es habitual un goteo cada año de niños, adolescentes y jóvenes que, no pudiendo soportar el acoso, terminan suicidándose. Teniendo en cuenta que los datos de prevalencia son dignos de consideración y que las consecuencias del bullying y el ciberbullying son graves,
tenemos que plantearnos cómo detectarlo, la importancia de cómo detectarlo. Podemos utilizar 3 grandes vías: la observación de la conducta, el preguntar a los iguales, que siempre saben lo que sucede, a los compañeros, y también los autoinformes. Si hablamos un poco de indicadores de observación para identificar a las víctimas, podemos señalar que las víctimas habitualmente tienen conductas de miedo, conductas de huida, de evitación. Las víctimas no quieren ir a clase, escogen rutas ilógicas para ir y venir del colegio, no hablan del colegio, ocultan el problema, no suelen comentar lo que les está pasando a los adultos. Manifiestan también síntomas de tristeza, de apatía, indiferencia, pesimismo, lloran con facilidad, o sea, muestran muchas conductas depresivas, muchas conductas también de ansiedad, de nerviosismo, de angustia, tienen pesadillas, tienen también cambios de humor muy lábiles, muy frecuentes. En un momento determinado se muestran pesimistas, en otro irritables, en un momento determinado están tensos, en otro están tranquilos, o sea, unos cambios de humor también muy fuertes. Tienen dificultades en las relaciones sociales con iguales, no suelen tener amigos, tienen amigos igual a veces de menor edad, no les invitan a los cumpleaños, nunca les eligen en el juego. Suelen manifestar también descensos en el rendimiento académico, pierden el interés por el estudio y también suelen mostrar muchos síntomas físicos corporales, moratones, que no saben explicar por qué los tienen o no dicen nada de por qué los tienen. Síntomas físicos, como decía antes, somatizaciones, dolores de estómago, dolores de cabeza, tienen problemas, por ejemplo, trastornos alimenticios, trastornos, diríamos, de la conducta alimentaria, mareos, numerosos problemas físicos. Y luego también hay otros indicadores que nos pueden estar indicando que hay una victimización. Pide, por ejemplo, dinero o coge cosas de casa sin decir para qué lo necesita y es para pagar el chantaje a los agresores. Se queda igual sin bocadillo, les hace las tareas a los agresores, pierde, por ejemplo, sus propias pertenencias o aparecen deterioradas. De repente deja de hacer actividades de ocio que realizaba, o tiene llamadas telefónicas que le ponen nervioso y no explica qué es lo que le sucede, o parece, por ejemplo, muy alterado después de estar en el ordenador, de ver un mensaje, por ejemplo, un mensaje en el móvil. A ver, todas estas son conductas que desde la familia y la escuela podemos observar y nos han de hacer pensar si este niño, adolescente o joven no está sufriendo, no está siendo una víctima de bullying o ciberbullying. También sabemos que podemos identificar a las víctimas y a los agresores aplicando cuestionarios sociométricos, por ejemplo, al principio del curso escolar. Cuestionarios anónimos donde les decimos a los compañeros del grupo: indica a las personas del grupo que suelen sufrir agresiones por parte de otros compañeros, golpes, insultos, humillaciones que no les dejan participar en el grupo, o indica también a las personas del grupo que suelen realizar estas agresiones a los compañeros. Los compañeros del grupo siempre saben lo que están sucediendo y preguntarles a través de cuestionarios sociométricos es una buena estrategia también para identificar y detectar el acoso, la violencia entre iguales. Y finalmente otra estrategia es aplicarles autoinformes, pasarles test como el test ciberbullying, que es un screening de acoso entre iguales que nos permite medir conductas agresivas de bullying cara a cara presencial y también conductas de ciberbullying. En este instrumento de evaluación os muestro ahora una hoja de respuestas del cuestionario que les aplicamos. Les explicamos primero lo que es el bullying y las conductas que implica, y a continuación les pedimos que nos informen si en el último año ellos han sufrido esas conductas agresivas físicas, verbales, sociales o psicológicas y con qué frecuencia. También les preguntamos que nos digan si en el último año ellos han hecho a otros compañeros esas conductas agresivas, y también les pedimos que nos digan si ellos han visto que unos compañeros han realizado esas conductas agresivas, físicas, verbales, sociales o psicológicas a otros compañeros. A continuación les definimos lo que es el ciberbullying, les presentamos 15 conductas de ciberbullying que exploramos con este test, con el test ciberbullying, y de nuevo les preguntamos
que nos digan si han sufrido estas conductas en el último año y con qué frecuencia, si han realizado estas conductas en el último año y con qué frecuencia, o si han visto que unos compañeros han realizado estas conductas a otros compañeros y con qué frecuencia. Este instrumento es un instrumento estandarizado que nos permite obtener un nivel de victimización, de agresión y de observación, tanto de bullying como de ciberbullying, y nos permite detectar si el chaval está en una situación de riesgo o si no tiene problemas, o si realmente tiene un problema claramente de bullying y ciberbullying, porque, como digo, es una herramienta estandarizada que nos permite situar a un individuo que estamos evaluando dentro del grupo de referencia normativo. Bien, a la vista de los datos de prevalencia, a la vista de las graves consecuencias que tiene el bullying y toda la violencia entre iguales, hemos dicho que es importante detectarlo, importante evaluarlo, y decimos ahora que es muy importante prevenir, poner en marcha mecanismos de prevención y mecanismos también de intervención cuando esa conducta aparece. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos comportamientos? Bueno, hay que decir que la violencia aparece debido a múltiples factores sociales, familiares, escolares, y también relacionados con la propia personalidad individual. Por ello, la intervención en la conducta violenta, intervenir para prevenir o reducir la conducta violenta, esa intervención es compleja y debería realizarse desde diversos contextos y dimensiones. Para prevenir o intervenir en la violencia entre iguales, haría falta hacerlo desde la sociedad, desde la escuela, desde la familia, y también a nivel clínico, cuando la violencia se ha producido, con las víctimas y con los agresores. La sociedad tiene, diríamos, la obligación de controlar la violencia que están observando nuestros niños y adolescentes a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, internet y los videojuegos. Sabemos por los estudios que observar violencia aumenta la probabilidad de tener conductas violentas, porque los niños naturalizan la violencia si están viendo continuamente violencia y si están viendo que la conducta violencia se refuerza. Así que la sociedad debería también tener una responsabilidad en el control de toda esa violencia que observan. La familia desempeña un papel primordial, ya que los padres, que son modelos de empatía, modelos de conducta prosocial, que refuerzan las conductas sociales positivas de sus hijos, sabemos que tienen con mayor probabilidad hijos menos violentos. Sabemos que la escuela también es un contexto de gran importancia, ya que desarrollar programas de desarrollo socioemocional en la escuela se ha demostrado muy eficaz. Programas para desarrollar la capacidad de comunicación, el respeto a los demás, la capacidad de empatía, la tolerancia, la capacidad para resolver conflictos de manera positiva, de manera constructiva. Y, cómo no, en el momento en que ya la conducta violenta se ha producido, es importante, como decía antes, intervenir a nivel de terapia individual, tanto con el agresor como con la víctima. En el máster MEPIAR profundizaremos en la intervención en estos 4 tipos de violencia. Sin embargo, por las limitaciones de tiempo de este seminario, voy a terminar comentando un programa de intervención para prevenir y reducir el ciberbullying y el bullying que hemos desarrollado con mi colega Vanessa Martínez Valderrey. Hemos diseñado, hemos implementado en grupos de adolescentes, hemos evaluado experimentalmente este programa y ha demostrado ser muy eficaz para disminuir las conductas de acoso cara a cara, las conductas de acoso tecnológico, el ciberbullying. Se ha demostrado también eficaz para aumentar la empatía, mejorar la autoestima, mejorar la capacidad de resolver conflictos, disminuir la agresividad. Es decir, ha tenido una serie de impactos muy interesantes comparando el cambio que han tenido los adolescentes que han desarrollado este programa con adolescentes que aquel año no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Este programa tiene 4 grandes objetivos: ayudarles a los chavales a identificar y conceptualizar el bullying y el ciberbullying, así como los 3 roles implicados en este fenómeno, ayudarles a analizar las consecuencias del bullying y del ciberbullying, tanto para las víctimas como para los agresores y los observadores, potenciando, como no, la capacidad crítica y de denuncia cuando los chavales conocen este tipo de actuaciones, y sobre todo enseñándoles a través de este programa a desarrollar estrategias de afrontamiento, tanto para prevenir como para intervenir cuando se ven estas conductas o se sufren estas conductas. Y también trabajamos una serie de objetivos transversales tratando de desarrollar con las actividades pues la capacidad de empatía, la capacidad de escucha activa, las habilidades sociales, la autoestima, etcétera, etcétera.
El programa contiene 25 actividades, se distribuyen en 3 grandes módulos, un primer módulo de conceptualización e identificación de roles, otro de análisis, que son actividades para ayudarles a analizar las consecuencias que tiene para todos los implicados y también los derechos y las responsabilidades de cada uno, y sobre todo, como podéis ver, un módulo con muchas actividades para enseñarles a desarrollar estrategias de afrontamiento tanto a las víctimas como a los agresores. Bueno, voy a terminar comentando algunas actividades concretas, puntuales, que hacemos en este programa para clarificar exactamente en qué consisten las dinámicas que hacemos con los chavales. Lo primero que hacemos es ponerles un vídeo. Os voy a mostrar el vídeo de Hablemos de Patty. En este vídeo de Hablemos de Patty, lo que vamos a presentarles es una situación de acoso frecuente, que es hablar mal o despreciar a la víctima. Today I'm going to talk about Patty. Patty's best characteristics: she's stupid. Stupid and ugly. Everything she does is ugly. Watch her eat. Watch her stuff her face. Look at her. Greasy hair, dirty fingernails. It makes me want to vomit. Her dad doesn't work, they have no money. That's why she wears that nasty pink sweater. Everyone hates her, even the teachers, and they're supposed to like everyone. Get a life, Patty. Thank you. Bien, después de mostrarles este vídeo, en gran grupo analizamos los sentimientos de las víctimas, los agresores y los observadores. A continuación dividimos el grupo en 3 equipos y a cada equipo se le da una etiqueta que pone un final. A unos final feliz, otros final trágico y otros final neutro. Tendrán que inventar una historia donde se muestran esos 3 finales en función de la etiqueta de la tarjeta que les ha tocado. A continuación dramatizan, a partir de la historia de Patty, dramatizan 3 finales y luego en gran grupo, después de las dramatizaciones de los equipos, analizamos los diferentes finales, analizamos las graves consecuencias que tiene el acoso para todos, y especialmente para las víctimas, y también el debate gira en torno a casos similares que pueden conocer en su entorno cercano. En la actividad, por ejemplo, Secretos a Cibervoces, en esta actividad, Secretos a Cibervoces, les presentamos un pequeño videoclip en el que unas adolescentes difunden información íntima de otra compañera referida a su orientación sexual. Graban un vídeo donde se evidencia que esta compañera es lesbiana y lo difunden a través del móvil. Bueno, en esta actividad, después de ver el vídeo,
Analizamos sobre todo los sentimientos que tienen las víctimas, analizamos las consecuencias y sobre todo, como digo, enfatizamos mucho en las estrategias de afrontamiento. ¿Qué pueden hacer las víctimas y qué pueden hacer los observadores para frenar que esa conducta se produzca o no difundir esa conducta que se ha producido? Bien, alguna actividad más del programa, el impacto del ciberbullying. Aquí hacemos equipos, cada equipo recibe una tarjeta en la que se muestra un caso real de bullying o de ciberbullying que ha tenido consecuencias muy graves para las víctimas. Por ejemplo, que ha generado graves trastornos psicopatológicos en ellas, graves depresiones, graves trastornos de ansiedad o incluso que casos en los que ha llegado al suicidio, ¿no? Las consecuencias de ese comportamiento. Les pedimos a los chavales en pequeño equipo que analicen ese caso real que les ha llegado y que identifiquen estrategias de afrontamiento, que seleccionen, después de identificar un grupo de estrategias de afrontamiento, la estrategia que consideran más eficaz, que dramaticen la situación, ese caso real que les ha tocado con la estrategia más eficaz y después de las dramatizaciones se debaten, diríamos, las estrategias más eficaces para frenar el bullying y el ciberbullying que pueden adoptar tanto las víctimas como los observadores. Como veis, trabajamos temas como la suplantación de la identidad, la difusión de un vídeo personal íntimo, el grooming, el sexting, la difamación, el ciberacoso después de la muerte o la difusión de un vídeo para ridiculizar. Y con esto termino destacando que cuando terminamos el programa acabamos esta intervención con un juego que hemos creado y que se denomina Cibereduca Cooperativo 2.0. Es un trivial que se juega en equipos en el que hay 5 temas, tarjetas con 5 temas: ciberfenómenos y acoso, informática y seguridad, sexting y sexualidad, consecuencias de bullying y ciberbullying, afrontamiento del ciberbullying y luego una serie de tarjetas que son para dramatizar emociones o dramatizar acciones prosociales en los que los jugadores tienen básicamente que cooperar. Bien, con este Cibereduca Cooperativo 2.0 terminamos este programa y con esto también concluyo yo mi intervención, que voy ya yo creo que al límite del tiempo. Os agradezco muchísimo vuestra atención y quedo a vuestra disposición para comentar cuantas cuestiones consideréis oportunas, consideréis de interés. Bien, como habéis visto, bueno, ya estamos aquí. Espero que os haya resultado de interés la intervención y espero vuestras preguntas, comentarios o reflexiones en torno al tema en base a la experiencia que vosotros mismos tenéis. Bien, agradecemos mucho las aportaciones que nos ha ofrecido, estas interesantes aportaciones que nos ha ofrecido Maite Garay Gotovin, relativas al bullying y al ciberbullying, ¿Sí? Y que nos han servido nos pueden servir para instrumentalizar y dar un mayor potencial a nuestro trabajo cotidiano con adolescentes en situación de dificultad. Bien, parece que hay un par de cuestiones que nos han llegado al webinar, un par de cuestiones de los asistentes. La primera de las cuestiones es relativa a hacer relación a las víctimas. Hay un asistente que pregunta: ¿es cierto que existe un perfil que hace más probable que un niño o adolescente sea victimizado? Y luego hay una segunda cuestión que nos plantea si existen programas de intervención socio o psicoeducativa que podríamos utilizar con la infancia para, de alguna manera, prevenir conductas de violencia. Por favor, Maite, ¿nos puedes responder a estas cuestiones que nos plantean? Muy bien. Disculpar que no me llega a mí bien el audio, espero que me escuchéis bien. Bien, José Javier, la primera pregunta que te oía era en relación a los perfiles, ¿no? Bueno, ha habido mucha investigación en torno a este aspecto.
Se ha dicho que las víctimas suelen tener unas características personales un poco especiales, en el sentido de que son chicos con pocas habilidades sociales, baja autoestima, poco populares. Suelen ser también chicos un poco diferentes, a veces porque tienen alguna discapacidad o son un poco, diríamos, tienen alguna deficiencia, o todo lo contrario, o los chicos, por ejemplo, con altas capacidades pueden ser también, están dentro de lo que son los perfiles un poco, ¿no?, de víctimas, poco asertivos. A ver, se han dado como unas cuantas características de los jóvenes o de los adolescentes que suelen ser víctimas de bullying. Yo personalmente diría que no hay un perfil de alguien que pueda sufrir bullying, sino que cualquiera puede ser víctima de bullying. Es verdad que los agresores se suelen cebar más en aquellos que son diferentes, en aquellos que tienen algún rasgo distintivo, o son muy altos o muy bajos, o son un poco delgados o muy gruesos, o tienen dificultades, diríamos, para estudiar, o tienen altas capacidades, o son niños tímidos, pero realmente esas características, casi a veces hablamos de un perfil como si tuvieran ellos responsabilidad en que fueran victimizados, ¿no? Cuando yo diría que cualquiera realmente puede ser víctima de bullying o de ciberbullying, víctima de la violencia entre iguales. Y respecto a la segunda pregunta, que te escuchaba con dificultad, que creo que me preguntabas un poco sobre programas, ¿no? Programas. Bueno, yo creo que hoy en día, así como hace 20 años casi no había programas de intervención para fomentar el desarrollo socioemocional, hoy hay en el mercado muchos programas, aunque no muchos están validados, están basados en la evidencia, ¿no? Se han probado experimentalmente y se ha validado para qué sirven y para qué no, pero sí que hay suficientes programas de intervención socioemocional, programas que trabajan con los chicos, como decía antes, la capacidad de comunicación, el desarrollo de hábitos de escucha activa, la capacidad para cooperar, la capacidad de empatía, la capacidad para resolver de manera constructiva conflictos. Nosotros hemos diseñado dentro de, como comentaba José Javier al inicio de mi presentación, durante 20 años yo con un grupo, sucesivos grupos de equipos de investigación, hemos ido desarrollando programas de juego cooperativo que hemos implementado sistemáticamente durante todo un curso escolar y que se han demostrado programas eficaces para desarrollar variables positivas de desarrollo socioemocional y para inhibir la violencia. Y ahora también hay toda una línea de trabajo, dada la preocupación que todos tenemos, ¿no?, en relación al bullying y al ciberbullying. Sí que se están en los últimos años desarrollando programas específicos contra el bullying o el ciberbullying, como os he explicado, este Ciberprogram 2.0. Hay otros programas, el Conred, hay otros programas como el CIP de la profesora Cerezo en Murcia, que son materiales muy interesantes para desarrollar con los adolescentes y para prevenir de manera mucho más directa e incidir de manera mucho más directa en la violencia entre iguales. Así que a la pregunta, ¿se puede prevenir? ¿Tenemos herramientas? La respuesta es sí, se puede prevenir, tenemos herramientas, pero hay que trabajar sistemáticamente porque la mejor manera de prevenir la violencia es fomentar la convivencia. Entonces, todos los programas que fomenten la convivencia van a ser útiles con esta finalidad. Bien, No os escucho ahora. Bien, parece que tenemos nuevas cuestiones de los asistentes. Hay una pregunta que hace referencia a... Bien, hay un asistente que dice, en la campaña contra el acoso que comenzamos en varios institutos de Valencia, nos interesa sobre todo la intervención con el grupo observador, pues consideramos que es quien tiene el poder de mantener o eliminar estas situaciones. ¿Qué podríamos hacer para influir en este sentido al grupo y promover una actitud empática y el rechazo de algún modo a la situación de acoso? Bien,
Como hemos tenido problemas técnicos en el sonido, Maite está conectando vía telefónica con nosotros, sí. Y entonces vamos a tratar de repetir nuevamente la cuestión. No las consigue leer. Sí. Bien, la cuestión que nos plantean algunos profesionales de aquí, de la ciudad de Valencia, que parece que hay una campaña contra el acoso en varios institutos de educación secundaria, nos plantean una pregunta en torno a la figura del observador, ¿no? Es decir, la intervención con el grupo observador, que realmente consideran que es quien tiene el poder de mantener o de equilibrar estas situaciones de acoso. Los asistentes nos preguntan en concreto, ¿qué podríamos hacer para influir en este sentido al grupo y promover una actitud de empatía y de rechazo al acoso? Yo creo que una de las claves de la intervención más significativas y más importantes es hacer que los observadores se impliquen. Yo creo que con los observadores, por un lado, hay que hacer actividades para desarrollar con ellos la capacidad de empatía, es decir, que se pongan en los zapatos de la víctima, que se hagan cargo cognitiva y emocionalmente del sufrimiento que tienen las víctimas. Y hay que también hacerles sentirles responsables, o sea, que ser un observador pasivo no es ser nada, es estar participando, es estar fomentando, que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen como observadores pasivos en esa situación. Como decía antes, los observadores sobre todo sienten muchas veces miedo de que el agresor se vuelva contra ellos, y es verdad que cuando salen, diríamos, en favor de la víctima, en muchas ocasiones comienzan a convertirse ellos mismos en víctima, pero a veces les falta empatía. Entonces, todo lo que sean actividades para trabajar la empatía, todo lo que sean actividades para que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen, ¿no?, en esa situación, son importantes y les van a ayudar a movilizarse. Tolerancia cero, y un mensaje importante para los observadores: denunciar no es ser un chivato, denunciar es ser un compañero solidario. Ese es el mensaje que hay que introducir en la mente de los observadores. Tolerancia cero, no eres un chivato por denunciar, si lo ves, denúncialo, cuéntalo a los adultos para que se frene esa situación, toma partido en la situación a favor de la víctima y denúncialo a los adultos para que se tomen medidas para que esa conducta desaparezca. Si los observadores fueran capaces de tomar partido, el bullying desaparecería. El bullying y el ciberbullying claramente desaparecería. Bien, Maite, una nueva pregunta relativa a nos preguntan que cuando se detecta una situación de acoso, y esa situación de acoso ya la identificamos como culpable, ¿cómo sería una mejor actuación? ¿Cómo se podría desarrollar una mejor actuación? ¿En presencia de la víctima o en ausencia de ella? Vamos a ver. Yo creo que hay que abordarlo de manera sistémica. O sea, una situación de acoso, hay una víctima, pero en realidad todo el grupo está implicado. Y el abordaje tiene que ser integral, no solamente con el grupo, sino también con las familias. O sea, cuando se detecta una situación de acoso, hay que profundizar y recoger información detallada y específica de qué es lo que está pasando. El grupo debe de implicarse y yo creo que hay que reunir a todo el grupo, a los agresores, a los observadores y a las víctimas. Hacer que los observadores, por ejemplo, se movilicen para hacer grupos de amigos, lo que llamamos círculos de amigos protectores de las víctimas. Hacer también que en muchas ocasiones el agresor tome conciencia de lo que está haciendo, porque muchas veces los agresores hacen esas agresiones, sobre todo en el caso del ciberbullying, sin tener mucha conciencia del daño que hacen. Le llaman, por ejemplo, por teléfono a uno y no dicen nada para generarle miedo,
y lo hacen como una broma, sin ser conscientes como del daño. Así que yo creo que hay que trabajarlo holísticamente y hay que implicar también a las familias de las víctimas y a las familias de los agresores, con mucho respeto y con mucha tranquilidad, pero hay que implicarles para que en la familia del agresor controle la conducta agresiva del hijo, analice por qué su hijo está teniendo esos comportamientos, le ayude al hijo y le refuerce las conductas sociales positivas y haga un seguimiento de que eso no se está produciendo. Y con las familias de las víctimas para que refuercen el apoyo emocional a su hijo, para que le den como refuerzo en el sentido de fomentarle la asertividad, demostrarle sus valores, alentarle a que se defienda, que no lo haga agresivamente, porque muchas víctimas, y de eso no hemos hablado, muchos chicos, adolescentes y jóvenes que son víctimas se convierten en agresores. En ese estudio epidemiológico que nosotros hemos realizado en el País Vasco con 3.000 adolescentes de 12 a 18 años, nos encontramos que 2/3 de los que eran víctimas de bullying también hacían conductas agresivas ellos a otros, más débiles. Era una cadena de violencia. Y en ciberbullying nos encontramos que 1/3 de los cibervictimizados también se convertía en ciberagresor. Así que yo diría que hay que trabajar todos conjuntamente, hay que tomar compromisos de tolerancia cero y tomar conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en esa situación, adultos y todos los miembros del grupo de adolescentes. Sí, es muy interesante la aportación que has hecho, Maite, en relación a la familia, en este plano contextual y en este plano integral, ¿no? Sobre todo implicar a las familias en la resolución de los problemas de los hijos, ¿no? No nos olvidemos que el bullying y ciberbullying es una situación que sobre todo se produce entre los adolescentes y que lógicamente la adolescencia es un momento interesante y muy oportuno para continuar los procesos educativos, tanto en el plano formal como en la escuela como en el plano familiar. Bien, hay otra pregunta adicional de otro asistente que plantea que al inicio de tu exposición nombrabas que el bullying y el ciberbullying tiene consecuencias para las tres partes implicadas, es decir, víctimas, agresores y observadores. La pregunta que nos plantea el asistente es ¿qué tipo de consecuencias tendría sobre el agresor? Muy bien. Mira, los agresores normalmente son chicos y chicas, porque el término en masculino, lo mismo víctima parece femenino, agresor masculino, no, indistintamente. Quiero decir que el agresor normalmente suele ser un chico o una chica que se desadapta, que tiene luego graves problemas de adaptación social. Suelen tener también problemas de rendimiento académico, suelen ser chicos que desarrollan muchas conductas antisociales, que tienen problemas para adaptarse luego en la vida cotidiana a los grupos, en los trabajos cuando son adultos. Muchos de los agresores de bullying son los futuros agresores en la familia, los de la agresión de género, el maltrato a los hijos. Es decir, suelen consumir también, estos chicos suelen consumir drogas. O sea, el ser un agresor en bullying genera también un patrón de desadaptación, no solo en el momento actual, en el momento en el que es el agresor, en la adolescencia, sino también en su adaptación en la vida adulta. Lo mismo que para las víctimas, todas esas consecuencias que yo he comentado en las víctimas no solo son consecuencias en el momento que sufren esa experiencia, sino que muchas de esas consecuencias y de esos traumas perviven a lo largo luego de la vida adulta. Y muchas de las víctimas de bullying son personas que necesitan ir al psicólogo en la vida adulta. Y muchos de los agresores de bullying tienen problemas de control de la ira, de control de la impulsividad, que les generan dificultades en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, de respeto hacia sus parejas, de respeto hacia los hijos, de respeto hacia sus jefes, y suelen ser personas que tienen, como digo, un impacto también muy negativo en su propia vida, ¿no? Hay que enseñarles a controlar la impulsividad, a controlar la ira, reforzar en ellos las conductas sociales positivas. Muy importante reforzar en ellos la capacidad de empatía. Muchos de los agresores no tienen la capacidad para ponerse en el punto de vista del otro, meterse como en el sufrimiento del otro, y algunos que lo tienen
son perversos y se regocijan, por así decirlo, en el daño que ejecutan, ¿no? Disculpar el problema del audio. Sí. Tratando de comprender lo que quiere decir esta pregunta, porque parece ser que está formulada desde los centros de justicia juvenil, ¿no? Lo que existe, dice el asistente que existe mucha tensión, ¿no? Te leo, pero no acabo de entender bien cuál es el objetivo de la cuestión, ¿no? Porque dice, la no denuncia, como dices, se basa en que uno afirma que no es un chivato. Y pregunta, ¿no sería una estrategia adecuada, sobre todo en los centros donde hay mucha tensión, como centros de reforma, hacer que no denunciar es ser un cobarde y que tienen que elegir entre ser chivato o cobarde? Claro que sí. Me parece que yo antes comentaba fomentar que denuncien para que ellos se sientan compañeros solidarios, no chivatos, pero también ese contraste de ser un cobarde por no denunciar también me parece que es un buen reactivo para movilizar a los observadores que tienen la clave, ¿no? Sin ninguna duda. No sé si contestaba la pregunta exactamente porque al oír regularmente, o sea, no escucho ni leo lo que me llega desde fuera y lo hago un poquito por el teléfono como me estáis viendo. Sí, Maite, yo es que ya te digo que la pregunta al formularse yo tampoco la entiendo muy bien, entonces no sé realmente si el asistente todavía está presente en el webinar, si quiere aclararnos a lo que se refiere, porque yo tampoco logro entender lo que quiere realmente. Sí, yo creo que la idea que plantea, José Javier, yo creo que la idea que plantea es si es importante hacerles sentirse un poco cobardes. De hecho, hay una película que se titula así, Cobardes, en el sentido de que cuando eres un observador pasivo, no es que no tengas ninguna responsabilidad, la tienes. Y además, devolverles una imagen negativa, por así decir, del observador pasivo como persona implicada, ¿no?, en que esa situación de agresión hacia la víctima se esté produciendo. Sí, esa parte sí la entiendo. Lo que no entiendo es lo de la tensión de los centros de reforma que tiene que ver con lo de chivato y cobarde, porque al principio sí que hace una pregunta de no ser un chivato. Bueno, en fin, da igual, no le vamos a dar mayor importancia a esto, porque tampoco la persona que ha hecho la pregunta tampoco nos está aclarando lo que ha querido preguntar. Espero que le hayamos podido contestar. Llega una última pregunta y vamos a finalizar el webinar con esta última pregunta. Llega una pregunta en el que ahora que estos días está tan al orden del día, sobre todo en los inicios de curso, en las novatadas, nos recuerda un estudiante o un asistente qué hay al respecto sobre el acoso entre universitarios, si puede estimarse como acoso real, como broma, como qué hay al respecto del acoso o del bullying en la universidad. Muy bien, una pregunta muy interesante. Mira, yo creo que se ha estudiado muy poco el acoso en la universidad, pero los pocos estudios que hay ponen de relieve que la situación es más digna de consideración de lo que pensamos y que esta idea de las novatadas en primer curso, hace poco vi un documental al respecto, me parece que es mucho más grave de lo que a veces desde la sociedad somos conscientes de que existen. Es claramente acoso, es claramente bullying, genera un impacto muy negativo y desde luego volvería un poco otra vez a novatadas cero, hay que inhibir eso. Lo que pasa es que, claro, en la universidad es muy difícil verlo, ¿no?, porque se produce como fuera de la vista de los adultos, pero hay los observadores y que tienen la clave. Los observadores tienen que conceptualizar eso como acoso, como una situación de humillación hacia una persona muy grave que tiene unas consecuencias como a nivel emocional y cognitivo para esa persona tremendas y que le puede incluso frenar todo su desarrollo académico y su desarrollo humano, lo que es más grave, ¿no? Así que lo metería dentro del mismo saco. Pensamos que no existe, pero existe más, pero hay muy poca investigación todavía al respecto. Pero lo poco que hay nos dice que hay un porcentaje diríamos, de prevalencia
importante de estas novatadas al principio en la universidad, en el primer curso, en la entrada a la universidad? Bien, pues muchas gracias, Maite. Te agradecemos muchísimo que hoy hayas estado con nosotros. Te volveremos a poder escuchar y a ver en directo en la formación online que tenemos en el Máster MEPIAR, que será un placer pues, volver a analizar contigo aquellas cuestiones relativas al bullying y al ciberbullying que tanto nos ocupan y nos preocupan en estos momentos. Y bueno, pues emplazar a los asistentes que han acudido hoy a este webinar al próximo que se desarrollará en breves fechas y que os informaremos detalladamente de él por correo electrónico, sobre otro de los temas candentes en la sociedad actual, que son la violencia filioparental, la violencia de los hijos hacia los padres y, bueno, cuáles son las estrategias que nos dicen los datos hoy en día y cómo organizamos educativamente o intervenimos educativamente en aquellas problemáticas que refieren este tipo de problemas, lógicamente, que se dan en el domicilio familiar, principalmente. Bien, exclusivamente nos queda finalizar informándoos que seguimos abiertos a las inscripciones en el máster de MEPIAR, de prevención, evaluación e intervención con adolescentes en riesgo de violencia filioparental, tercera edición de la Universidad de Valencia, que lo podéis realizar a través de la página mepiar.com o a través de la web de la Universidad de Valencia en www.adei.uv.es. Os informamos que el máster MEPIAR es un máster totalmente oficializado por la Universidad de Valencia, que tiene 6 módulos generales, un módulo de violencia filioparental y consta además de prácticas presenciales y uno de los activos más importantes del máster es que las plazas de prácticas se desarrollan en la colonia San Vicente Ferrer y en los centros vinculados a la Fundación Amigo, que son los que crearon, por así decirlo, el primer programa de violencia filioparental en España. Uno de los pioneros sobre este trabajo. Bueno, sin más, emplazaros, ha sido un placer contar con vuestra atención y, pues bueno, hasta la semana, que entiendo que será en 15 días aproximadamente, o un plazo así, para volver a encontrarnos a través de este espacio virtual y seguir adentrándonos en las problemáticas de los adolescentes, de las que tanto podemos aprender para adecuarlo a nuestra práctica profesional. Un saludo y buenas tardes. Me despido también. Agradezco al máster la invitación. Espero que este seminario haya movilizado interés en torno a esta nueva forma de violencia o esta violencia que ha existido siempre pero que está adoptando cada vez nuevas formas. Y nada, os agradezco también la atención y me despido hasta otra.